Amén. Bien, tenemos el siguiente estudio de nuestra serie de los 12 enseñanzas sobre los apóstoles de Jesucristo y estamos en el tiempo del fin y el tema del día de hoy es el anticristo. Vamos ahí, Oscar. La narrativa de las señales antes del fin es muy extensa y abarcará los siguientes puntos. Hemos visto ya el primero, las señales y el contexto bíblico del fin. Esto lo vimos hace 2 estudios. La semana pasada vimos el número 2, el arrebatamiento, y el día de hoy el tema es el anticristo, es lo que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, queda todavía pendiente el cuarto para la siguiente semana, que es la tribulación y la semana 70. Esto va a estar también de antología. Muy bien, pues vamos directamente a nuestro estudio de hoy. El tiempo del fin, el anticristo. Ahí vemos al caballo blanco y el anticristo con su arco dispuesto a conquistar a las naciones, con su encanto y con su carácter implacable. Vamos a ver los detalles. Adelante, Oscar. Vamos a escuchar a Tom. Apocalipsis 13, del 1 al 4. El dragón se paró sobre la arena del mar, y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas, y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como los de un oso, y su boca como la boca de un león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? Bueno, vemos que el anticristo es descubierto por Dios 100% y le llama la bestia. Así es que el hombre va a tener una visión del anticristo como un ser humano extraordinario y Dios nos revela lo que en verdad es. Aquí hay 2 visiones distintas. Oscar, si eres tan amable. En el libro del Apocalipsis, Jesús reveló al apóstol Juan. En el libro del Apocalipsis, Jesús reveló al apóstol Juan las características esenciales del anticristo. Será un político empático, cautivador y admirado por muchos, a quien Dios dará la autoridad para gobernar y el poder para vencer a los creyentes. Jesús revela que será Satanás quien reinará detrás de él, y su gobierno mundial de más de 7 años padecerá el terrible juicio de Dios. Estudiaremos los detalles en torno a este personaje en 2 distintos ángulos. La visión de sus adoradores, como el gran hombre, como el cautivador, como el ser humano excelso que estábamos esperando, y la visión de Dios como la bestia. Comenzaremos, por supuesto, con la visión de sus adoradores. ¿Cómo lo van a ver desde la tierra muchos de sus seguidores, ¿no? Adelante. Vamos a escuchar a Tom. Adelante, Tom. Apocalipsis 13, del 3b al 4. Y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia
¿Y quién puede luchar contra ella? Aquí vemos una profunda admiración de la gente hacia esta persona. Absoluta admiración. Vemos que la gente estaba profundamente admirada. Tom. Apocalipsis 17, 8b. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia. Así es, aquí tenemos otra mención más adelante de la misma situación. Las personas en la tierra que estarán con este líder mundial estarán impresionadas por él. Ante la incertidumbre que prevalecerá en la etapa inmediata posterior al arrebatamiento, se levantará un líder que dará al mundo la estabilidad y la elocuencia que el mundo requerirá en aquellos terribles momentos. El anticristo cubrirá todos los anhelos y las expectativas que los hombres incrédulos han tenido a lo largo de la historia. Será el gran momento del desarrollo del humanismo en toda su amplitud. Todo aquello que el hombre ha soñado alcanzar por medio de sí mismo y de sus propias ideas, se verá realizado en el discurso del nuevo líder mundial, que además culpará a los creyentes en Cristo del retraso de la llegada del humanismo global. Pero, ¿qué es el humanismo y cuándo inició? El humanismo secular tuvo su origen en Europa antes del descubrimiento de América y es antes incluso del Renacimiento. Fue entre los siglos XIV y XV que apareció como un programa educativo, no como el sistema filosófico que conocemos hoy. Es la filosofía de la vida y pensamiento del hombre que rechaza la existencia de Dios y por lo tanto toda injerencia o intervención de la fe en cualquier tipo de manifestación. Curiosamente, el término humanista surgió de Niethammer, un creyente que en 1808 publicó un libro fundamental en la evolución de los sistemas de enseñanza en Alemania. Curiosamente fue un creyente quien destacó este término, ¿no? Quien inició con este término y este término se acuñó en ese tiempo y comenzó ya entonces sí a usarse y a partir de ese momento comenzó el famoso humanismo moderno. El humanismo desde entonces ha sido clasificado en varios tipos, siendo el renacentista, el secular y el teológico los más relevantes. Sin embargo, todos ellos coinciden en que el uso de la razón y el proceso científico del hombre deben dejar fuera el actuar de Dios en la libertad humana. El humanismo teológico o religioso integra rituales y prácticas religiosas y creencias que se centran en la ética. Nada más. La verdadera fe en Dios y la veracidad de su palabra son rechazadas por esta corriente. Todas las corrientes humanistas coinciden en el anhelo de crear un sistema que permita el desarrollo del hombre sin Dios. Históricamente, los principios de Dios en su palabra fueron el fundamento de la civilización. Pero la verdadera fe puesta en Dios es un asunto absolutamente personal y nunca ha sido del agrado de la mayoría de las sociedades en el mundo a lo largo de los siglos. La verdadera fe en Dios ha sido perseguida desde Caín hasta nuestros días. A pesar de ello, en todas las épocas han existido grupos de creyentes fieles que, a través de la gracia de Dios, han fincado la alfombra de ética y valores morales que ha permanecido a pesar del deterioro que cada generación de nuevos humanistas ha hecho en su intención por eliminarla. Esta es la aplicación exacta
de la parábola que Rafa preguntaba hace un momento. Esta es la aplicación exacta, el humanismo, este engaño social que ha prevalecido, en donde hay una incredulidad generalizada y una persecución a los creyentes y un mundo secular al mundo que Dios había preparado de antemano. Por lo tanto, vamos a leer, Tom, si eres tan amable, este pasaje de la parábola del trigo y la cizaña. Mateo 13, del 37 al 40. Jesús les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. Exactamente. La cizaña son todos los hijos del enemigo, o sea, toda la filosofía que Satanás ha impregnado en el mundo de incredulidad hacia Dios, de desobediencia hacia Dios, de cuestionamiento hacia Dios, de hartazgo de Dios. Todo esto es lo que prevalece en el mundo. Esta es la cizaña, es la plaga que existe entre el trigo. Vamos a ver históricamente cómo ha evolucionado y de qué forma ha afectado, vamos a llamar la filosofía incrédula, humanista en la sociedad. Vamos a comenzar con Grecia, con la antigua Grecia. Ahí tenemos una referencia visual de la antigua Grecia con 4 de los próceres de la filosofía más no más representativos, pero 4 muy representativos, porque muchos me podrían decir, es que Pitágoras, Heráclito, pusimos a 4 solamente como referencia, Tales de Mileto, Sócrates, Platón y Aristóteles. Solamente son referencias. ¿Qué pasó en esta corriente? Esta corriente de pensamiento que en verdad tuvo su origen en Egipto y que los griegos tomaron de Egipto, impregnó el mundo de su tiempo porque Alejandro Magno había conquistado el territorio que antes era el imperio persa, y a través de esta gran conquista pues llenó el mundo de toda esta filosofía humanista y prevaleció hasta que el imperio romano conquistó lo que el imperio griego, o parte de lo que el imperio griego había tomado, y a través de esta filosofía hizo una nueva sociedad, una sociedad militar y una sociedad también humanista. Claro, con toda su creencia en sus dioses y en su mitología. En este medio, justo en este tiempo, estamos hablando entre los años 100 antes de Cristo y 300 después de Cristo, aquí en este tiempo es cuando todo se fincó en el Imperio Romano. Fue la influencia más representativa del Imperio Romano, el tiempo que el Imperio Romano tuvo su eficacia y su influencia en todo el mundo. Y justo con el Imperio Romano aparece Jesucristo. Jesucristo aparece cuando Roma dominaba el mundo, y Él vino, Jesús, a establecer una relación personal con las personas, con Dios, una relación personal de Dios con las personas. A través de su sacrificio, a través del pago en la cruz que redime los pecados de quien acepta este regalo, establece una nueva relación directa entre Dios y el hombre. Y a partir de este punto pasan los años y hay 2 personajes que son clave en la compilación y en la revisión de los nuevos textos de la Escritura. Estamos hablando del Nuevo Testamento, que son
justamente Jerónimo y Agustín, estos dos creyentes fieles, profundos, son los patriarcas de lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, en el sentido de que lo pusieron en orden y entendieron el sentido espiritual que Dios estaba guiando para la conservación y la pureza de los santos textos que habían sido inspirados por Dios. Y claro, desecharon muchos otros que estaban siendo leídos por las iglesias de aquel tiempo y establecieron el canon que conocemos el día de hoy. Estos dos hombres, digamos que pusieron la base para lo que después Constantino, o para lo que en algunos de ellos, porque por ejemplo Agustín es contemporáneo a Constantino, para lo que después Constantino, a través de la toma militar y la dictadura religiosa, establece como un dictado humano para poder obligar a las personas a que se sujeten a Dios, y que ahora, por disposición de decreto humano, todas las personas tienen que honrar a Dios y todos son ahora cristianos por decreto. Y esto pues es completamente antibíblico, es completamente fuera de la doctrina correcta de Cristo. Y en esta desviación estos hombres no participan, en esta desviación que fue paulatina, que llevó desde el principio, pues se vio una terrible circunstancia que rodeaba las iglesias. Constantino quiso de alguna forma establecer una especie de orden, porque las iglesias habitualmente se dividían, se peleaban, qué raro, ¿verdad? Y entonces en esta división y en esta situación histórica, Constantino lo que quiso hacer es poner orden. Dijo, bueno, a mí se me apareció Dios y me dijo que yo soy el rey, además que como soy el rey, yo digo que en este momento declaro que el cristianismo es la religión oficial y que todos se sujetan a mí, porque yo fui impuesto por Dios, por lo tanto yo soy el iluminado, y el que no esté de acuerdo, rájale a la horca. Y claro, pues todos, sí señor, ¿no? Muchos creyentes, por supuesto, que saltaron, entre ellos el famoso Papá Noel, el famoso Nicolás de Mira, saltó, él se le opuso a Constantino en el segundo concilio que hubo, en el primero y en el segundo. Y bueno, finalmente, en este momento en el que todo se estaba corrompiendo, ¿qué creen que sucedió? Sucedió que la iglesia, los creyentes, ponen un puente hacia los antiguos griegos y toman de los griegos el pensamiento secular y contaminan la iglesia de este pensamiento, y nace el famoso, se dividen, ¿ya vieron? Vamos, regrésale, Oscar, ahí están juntos, abrazaditos, y aquí lo que hace este pensamiento es dividir a Dios y a los hombres. Una cosa son las cosas humanas y otra cosa son las cosas divinas, no mezclemos. Y esto hace que se contamine a partir de entonces, pues toda la cuestión que tiene que ver con la fe. Y claro, pues viene aquí una situación tremenda, la Edad Media. La Edad Media es consecuencia precisamente esta edad gris del pensamiento humano. Viene Tomás de Aquino para poder poner un poco de orden, pero Tomás de Aquino, desde la perspectiva teológica humanista, hace una serie de reformas y de reglas que no resuelven el problema, hasta que llega nuestro famosísimo Martín Lutero. Y él vuelve a establecer que el hombre tiene acceso a Dios a través de Jesucristo. Y echa a un lado todo el rollo humanista, le quita toda esta carga filosófica equivocada a la fe cristiana, y separa completamente toda la ideología de la cual está llena muchas religiones, incluyendo la católica, llena de humanismo, llena de pensamientos filosóficos. Hace a un lado todo esto, la famosa teología oficial, vamos a llamar así, académica. Hace a un lado toda la filosofía teológica, humanista, académica de la Iglesia, y enseña que la Escritura por sí misma
educa al hombre, adiestra al hombre, que no es necesario escuchar a los otros hombres con sus pensamientos altos y sus ondas maravillosas, filosóficas. Es suficiente escuchar a Dios, y Dios instruye, Dios educa, Dios hace prosperar el pensamiento del hombre en sus caminos. Y claro, entonces se divide en dos. A partir de este momento comienza precisamente el humanismo. Y claro, hay representantes, también son referentes, no son todos, por supuesto. Shakespeare, Da Vinci, de Descartes, o Descartes como lo conocen algunos, Descartes, Locke, Voltaire, Kant, Nietzsche, Marx, Freud, Sagan, Hawking y claro, Lennon. Imagine all the people, ¿no? Bueno, este es el parámetro humanista del cual el anticristo se va a posicionar. Este es el escenario al que el anticristo se sube, en el escenario humanista, y desde ahí abre la boca y echa todos los rayos en contra de la fe, en contra de Cristo, en contra de la fe. Parado en los parámetros del humanismo, en los pilares del humanismo. Así es que si tú eras un creyente humanista, te recomiendo que mires hacia otro lado. Bien, ahora vamos a la visión de Dios. Como verás, ya vimos la visión del hombre. ¿Por qué el hombre admira al anticristo? Porque es todo lo que siempre había querido. Ahora vamos a ver la visión divina sobre este punto. Vamos a escuchar a Tom. Primero de Samuel 16:7. Pero el Señor dijo a Samuel: no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Exacto. Por eso es que el Señor le llama bestia, porque Él mira el corazón, no mira la apariencia. Y el hombre ve el traje, si es Hugo Boss o si es de Suburbia. Dios no se impresiona de lo que los hombres son, hacen, piensan, dicen o logran. Ninguna apariencia impresionará jamás al Señor. Es el corazón lo que Dios observa, y no existe nada que pueda distraer o nublar su visión. Impresiona que Dios describe como bestias a los emperadores de la antigüedad. Nabucodonosor de Babilonia como un león con alas. Ciro de Media y Persia como un oso devorador. Alejandro de Grecia como un leopardo rápido e implacable. Y Augusto de Roma como una bestia diferente a todas. Sin embargo, ninguna se compara con esta última, pues su capacidad destructiva y el poder que poseerá no tendrá equivalente en la historia. Aquí vemos la representación de estas cuatro bestias. Babilonia, hablamos como referencia del año 600 a.C., Persia 500 a.C., Grecia 300 a.C., Roma 100 a.C. Ahí está una ilustración de las cuatro bestias mencionadas en la Biblia. La cuarta bestia no tiene ninguna característica descrita en detalle, por lo tanto pusimos solamente una referencia visual. No quiere decir que así va a ser la bestia o que así la describe ni Daniel ni el libro del Apocalipsis, simplemente son referencias visuales. Aquí tenemos una visión mucho más cercana de estas bestias. Aquí tenemos al león con alas, tenemos al oso con las costillas en la boca, tenemos al leopardo con sus cuatro cabezas, porque el imperio de Alejandro se dividió en muchas partes, finalmente quedaron cuatro
partes representativas, pero se dividió a los 4 vientos, como dice la palabra. Las alas es porque llegó muy lejos. Y finalmente tenemos la última bestia, la que es diferente a todas, que tiene 10 cuernos. Y aquí vamos a tener que entender a la nueva bestia. La bestia del anticristo tiene características de todas estas. Si se dan cuenta, tiene la ferocidad del león, tiene la fuerza del oso con sus garras, la boca como de león, la fuerza del oso con sus garras, tiene la agilidad de leopardo con su estructura anatómica, el cuerpo de leopardo, y tiene los 10 cuernos de la última bestia. Entonces, si juntamos todo esto, Oscar, vamos a dividirlo en átomos y vamos a volverlo a juntar. Ahí está. Tenemos una bestia parecida a esta, que sale del mar. Tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Tiene boca de león, tiene garras de oso, tiene cuerpo de leopardo y tiene 10 cuernos. Entonces, pues es referencia a las otras bestias que hemos estudiado. Hoy veremos las características del anticristo que Dios señala en su palabra. Y vamos a ver la primera. Saldrá de la cuarta bestia, el Imperio Romano, hoy Europa. Así es. El anticristo debe salir de Europa, o sea, de la cuarta bestia. Vamos a ver el pasaje. Daniel 7, del 7 al 8. Después de esto, seguí mirando en las visiones nocturnas y vi una cuarta bestia, terrible, espantosa y en gran manera fuerte. Tenía enormes dientes de hierro y devoraba, desmenuzaba y pisoteaba los restos con sus pies. Era diferente de todas las bestias que la antecedieron y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y este cuerno tenía ojos, como los ojos de un hombre, y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Así es, aquí se menciona claramente que la cuarta bestia, que es Roma, tiene un cuerno pequeño, que es el anticristo. Entonces, evidentemente, estamos hablando, aquí está representada, solamente es una referencia visual, no es que hayamos ido al cielo a tomar una foto y la trajimos, es una referencia visual. Tenemos ahí como referencia visual una bestia con 10 cuernos y el anticristo. En esta referencia esto significa, esto es Roma. Vamos a ver ahora cómo era, qué abarcaba el Imperio Romano de ese tiempo, aquí lo tenemos, y ahora cómo está estructurada Europa en nuestros días. Así es que si se dan cuenta, los territorios claves siguen estando allí. Europa ahora está integrada en una unión y entendemos que a través de esta unión es que se va a establecer el parámetro de la forma del nuevo imperio unido, como dice en otra profecía de Daniel, entre el hierro y el barro mezclado, porque será parte débil y parte fuerte, ¿no? Con alianzas humanas. Bien, el segundo punto del anticristo es que será adorador consciente de Satanás y usará su poder. Tom. Daniel 8, 24a. Su poder será grande, pero no por su propio poder. Destruirá en forma extraordinaria, prosperará y hará su voluntad. Así es, aquí estamos hablando del poder y de cómo este poder va a ser usado por él, va a ser el poder de Satanás. Segunda de Tesalonicenses 2, 9. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder
y señales y prodigios mentirosos. Aquí lo vemos. Así es que podemos ver que esta bestia está mandada por un dragón atrás de ella, que es Satanás, que le está infringiendo, le está pasando todo su poder para poder llevar a cabo la misión que tiene. Entonces simplemente es una referencia visual. El tercer punto es que será hábil, astuto, insolente, arrogante y engañará a muchos. Tom. Apocalipsis 13, del 1 al 2. El dragón se paró sobre la arena del mar, y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas, y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como los de un oso, y su boca como la boca de un león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Así es, la gran autoridad. Y el siguiente pasaje. Segunda de Tesalonicenses 2, del 9 al 12. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les enviará un poder engañoso, para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Así es. Así es que la venida del impío será conforme a la actividad de Satanás. Y le va a poder otorgar un poder engañoso, y con él va a generar un encanto en las personas que creerán sus mentiras, que le creerán fielmente al anticristo, porque dice aquí, esas personas no quisieron creer la verdad, se entregaron y se complacieron en la iniquidad y en la injusticia. Así es, esto será como un escenario donde atrás está la bestia y literalmente pone a un moped. Simplemente es una apariencia y la gente verá la apariencia y se impresionará. Porque este mundo es un mundo que vive en las apariencias, le encantan las apariencias. Este mundo no ve el corazón. Habituado a ello, pues por supuesto que le van a creer a la bestia. El cuarto es que hablará cosas terribles contra Jesucristo y contra el cielo. Daniel 7, 8b. Y este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Así es. Tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Aquí el apóstol, Daniel está viendo una visión que el apóstol Juan concreta más adelante en el Apocalipsis. Ambas coinciden de manera perfecta. Vamos a ver, vamos a echar un vistazo a una referencia visual. Primero vamos a leer este pasaje de Daniel también, perdón. Daniel 11, 36. El rey hará lo que le plazca, se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Él prosperará hasta que se haya acabado la indignación, porque lo que está decretado se cumplirá. No le importarán los dioses de sus padres, ni el favorito de las mujeres.
Tampoco le importará ningún otro Dios, porque él se ensalzará sobre todos ellos. Aquí está advirtiendo Dios las características del anticristo. Aquí tenemos una referencia visual que les decía yo, un close-up al cuerno pequeño, lleno de arrogancia, sus ojos. Aquí puede distinguir Daniel algo humano, perceptible en la bestia, porque las personas verán esa parte y le creerán. Y cuando escuchen hablar en contra de Dios, también le creerán. El quinto punto es que luchará contra los creyentes y podrá matarlos. Así es. Podrá encarcelarlos, podrá matarlos. Toma. Daniel 8, del 23 al 25a. Y al final de su reinado, cuando los transgresores se acaben, se levantará un rey insolente y hábil en intrigas. Su poder será grande, pero no por su propio poder. Destruirá en forma extraordinaria, prosperará y hará su voluntad. Destruirá a los poderosos y al pueblo santo, y por su astucia hará que el engaño prospere por su influencia. Él se engrandecerá en su corazón y destruirá a muchos que están confiados. Así es. Esta es la capacidad de poder que tendrá el anticristo contra los creyentes. En este momento los creyentes somos guardados por Dios. En ese tiempo Dios permitirá que el anticristo pueda incluso matar a los creyentes. Aquí tenemos una representación que parece salida de un cómic. De la bestia persiguiendo a los creyentes. Bien, número 6. A la mitad de su tiempo morirá y resucitará por Satanás. Su tiempo se refiere a la mitad de la semana, a la mitad justamente de los 3 años y medio de su reinado, de su gobierno, morirá. La Escritura revela que morirá herido, dice por espada, pero bueno, espada hoy puede ser incluso una bala, ¿no? Espada es cualquier instrumento que entra en el cuerpo. Será herido, pero resucitará por Satanás. Apocalipsis 13, 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Así es. Aquí está narrando que tenía una herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y la tierra entera se maravilló. Y entonces seguía tras la bestia. Adelante. Apocalipsis 13, 14. Además, engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Así es, aquí está más claro también, bueno, aquí lo menciona con cierto detalle. Tenemos una representación visual, la seguimos viendo como bestia, en ningún momento ponemos a la persona como representación visual porque Dios en su visión lo describe como la bestia. Entonces siempre lo tendremos que poner con la visión divina. De pronto abrirá los ojos y la herida mortal será sanada. Resucitará. Número 7. Se autoproclamará como Dios y la tierra le adorará. Apocalipsis 13, 8.
Adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Así es, habrá una adoración absoluta. Y él mismo se igualará a Dios. Daniel 8, del 10 al 11a. Creció hasta el ejército del cielo e hizo caer a la tierra parte del ejército y de las estrellas, y las pisoteó. Se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército. Hasta igualarse con Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 4. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Así es. Como si fuera Dios. Él se compara con Dios. Aquí está, él necesitaba ser adorado como Dios. Entonces la gente lo adorará como Dios. Él será ahora Dios. Él será el Dios absoluto del universo. Se enaltecerá sobre todo Dios. Yo soy Dios y no hay otro fuera de mí, dirá él. Y la tierra le adorará. Octavo, colocará una imagen suya dentro del templo de Israel. Daniel 11:31. Y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario fortaleza, pondrán fin al sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Así es. Establecerán la abominación de la desolación, es la imagen puesta en el lugar donde no debe estar, o sea, en el lugar santo. Mateo Jesús lo aclara. 24, del 15 al 16. Por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, y el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Así es. Aquí está clarísimo, colocada en el lugar santo. Ahí es cuando ese será el banderazo de salida para que el pueblo de Israel salga corriendo de su tierra y se oculte en el desierto. Allí tenemos una representación de la imagen de la desolación. Claro, siempre viéndola como la bestia, como Dios en la visión divina, ¿no? Como Dios la ve. 9. Pondrá una marca en la gente para controlar el mundo. Apocalipsis 13, del 16 al 18. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, la cual es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre y su número es 666. Ok, aquí Dios nos revela que
aquí hay sabiduría. Significa, en primer lugar, que tienes que partir del principio del temor hacia Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor hacia Dios. Así es que lo primero que tenemos que hacer es ubicar que esto no se ha salido del contexto del temor a Dios y que hay una gran enseñanza detrás de esto, sobre este hombre. Y nos da una referencia numérica, el número es 666. Quiero decir, nada más como principio, que hay un simbolismo muy profundo detrás de esto para poder entender por qué, en primer lugar, por qué este es el número. En segundo lugar, qué representa. Y en tercer lugar, lo que significa espiritualmente que la bestia se haya proyectado con esta referencia. Tenemos que partir del principio de todo. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, podríamos compararla visualmente con algo así nebuloso como Neptuno. Esta es la tierra antes de los tiempos de la restauración bíblica, antes de que Dios comience con la luz. Dirás, oye, pero se ve iluminado allí y ya hay luz. Sí, porque la narrativa bíblica no dice que no existía la luz, dice que no había luz en la tierra. Esto quiere decir que la tierra estaba completamente inmóvil. La narrativa del inicio de la restauración de la tierra comienza desde dentro de ella, no desde fuera. Hoy, como ya tenemos las referencias de las fotos de la NASA, de las fotos del Hubble, de las fotos del espacio, pues ya no podemos pensar en la Tierra sin pensar en el planeta. Pero durante todos los siglos anteriores a que el hombre tomara fotos del espacio, de la Tierra siempre estuvo abajo, jamás la vimos desde arriba. Así es que la Tierra siempre fue como referencia ubicada desde abajo, no desde arriba. Por lo tanto, tenemos que empezar en la Tierra. La Tierra estaba inmóvil y reinaba el caos. Entonces Dios nos ubica sobre la superficie de la materia sólida, que en ese momento está en el agua. Este es el punto de partida. Ahí tenemos que empezar. Estamos en la oscuridad total, porque estamos en la superficie del agua, en donde la luz ni siquiera llega. En estas circunstancias es que inicia toda la referencia. Tenemos nuestra pizarra y vamos a comenzar a abrir en nuestra pizarra para poder entender qué significa espiritualmente este 666. O no es 666, es 666. Jamás menciona 666. Y sí quiero aclararlo, y lo vamos a ver en detalle. Vamos a ver poco a poco, vamos a abrir la pizarra poco a poco, y vamos a ver que en estas circunstancias que inicia la rotación de nuestro planeta y la luz del sol, que no se veía, aparece el primer día. Aunque el disco del sol aún no se ve, la luz, el calor y la radiación generan los gases de la recién nacida atmósfera. El día segundo, y las aguas descienden al punto de dejar al descubierto la tierra firme y las plantas la cubren como una alfombra, oxigenando y aligerando el aire, permitiendo que por primera vez pueda verse el sol, la luna y las estrellas el cuarto día, y creando las condiciones para la existencia de peces en las aguas y aves en los cielos el quinto día, y así el escenario está dispuesto para los animales que llenan los rincones de la superficie, y en el sexto día en que también el hombre fue creado. Entonces Dios estableció un séptimo día para su descanso, en que el hombre que tenía una relación con él viviría para siempre, a menos que eligiera separarse a través del pecado. Y eso sucedió. Así es que ahora vamos a ver qué pasó en esos 6 días, porque el hombre decidió vivir en los 6 días y pocos hombres pasaron al séptimo día. ¿Quiénes pasan al séptimo día? Quienes lo hacen a través del único puente que puede establecer ese contacto con el séptimo día, Jesucristo. Todos los creyentes hemos pasado al séptimo día.
pero no todos los seres humanos. El ser humano en la tierra, en general, todavía vive en la pizarra del sexto día. No ha podido abrir la puerta del séptimo día para salir de la pizarra y salir a la dimensión divina. No, sigue en la pizarra. Y en la pizarra se ha llevado a cabo todo el tiempo del hombre. Toma. Hebreos 4, del 2 al 6. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como él ha dicho: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje: no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia. Así es. Este es el verdadero problema, esta es la tragedia. El hombre ha pasado toda su historia dentro de la pizarra del sexto día. Y justamente allí vendrá el final, en la pizarra del sexto día. Toda la historia del hombre ha acontecido en la pizarra del sexto día. Así es. Ahí está en la pizarra. Desde el arca de Noé, Nabucodonosor, Babilonia, Egipto, Nefertiti, el calendario azteca, los aztecas, el imperio mesoamericano, el Inca también, ahí está Gengis Khan, la antigua Grecia, los filósofos, Carlomagno, el descubrimiento de América, los reyes, Napoleón, el pensamiento moderno, la era de la Ilustración, la libertad del pensamiento, París, América, los pensadores modernos, las guerras modernas, ahí está Adolfo Hitler, ahí está Carlos Marx, y por supuesto está Bill Gates, la llegada del hombre a la luna, las bombas atómicas, Disney y su filosofía, y bueno, también Marilyn Monroe y su rollo, y la vida moderna representada por el rascacielos Burj Khalifa en Dubái. Bueno, esto es un resumen pero muy reducido de la historia moderna, solamente con algunas referencias. Toda la historia del hombre ha acontecido en la pizarra del sexto día. Así es. Así que, ¿qué va a pasar con esta marca? Esta marca, ya sea en la mano o en la frente, tendrá algo que hoy identificamos como un microchip, que permitirá que los datos de la persona puedan ser transferidos a un aparato inteligente que revele todos los datos y se establezca precisamente el punto de este número. Vamos a hablar ahora concretamente del número. Estamos en el año, vamos a quitar la mano, gracias. Estamos en el año 90 después de Cristo. ¿Cómo se escribía 666 en el año 90 después de Cristo? No existían los seises que conocemos hoy. No era 666. Era el número 600 representado por esa letra, el número 60 representado por esta otra letra azul y el número 6 representado por la letra verde que está aquí. Así se leía 666. No era 666. Era 666.
y 6. Esta numeración cambió con los romanos y ya en el año 300 encontramos el número 666 con 666 y tenían que ponerse juntos para establecer un número concreto, 666. Nunca, jamás se veía 666. Siempre era 666. ¿Cuándo cambió esto? ¿Cuándo cambió a 666? ¿Cuándo cambió al 666? Mucho después que fue escrito el Apocalipsis, con la llegada de los números arábigos. ¿Y quién fue el responsable en el año 1200 aproximadamente de esto? Este hombre que vemos aquí, llamado Leonardo Fibonacci. Leonardo Fibonacci escribió un libro llamado Liber Abaci, o sea, sin ábaco, libre de ábaco, libérate del ábaco. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que antes el ábaco, como los números eran así, se tenía que usar el ábaco para poder sumar y restar con bolitas. Y él decía, puedes tirar el ábaco a la basura si tú compras mi libro y te voy a enseñar los números arábigos para que tú puedas hacer operaciones aritméticas con los números arábigos sin usar el ábaco. El ábaco lo tiramos a la basura. Y en el año 1300 este libro revolucionó completamente las matemáticas de nuestro tiempo. Es imposible poder ubicar a Newton sin haber pasado por este periodo de la historia que pocos conocen y menos reconocen. Así es que el 666 no existió como 666, sino hasta el año 1300 después de Cristo. Ok, ¿qué nos deja todo esto? Nos deja que el 666 no es 666, proféticamente hablando el 66600, el 6 segundo es 60 y el último 666. Todos comienzan con un 6, pero el primero es por 100, el segundo es por 10 y el tercero no tiene multiplicación, es el 6 flat. Uno representa en su potencia a Satanás. El segundo representa en su potencia al falso profeta. Y el tercero a la bestia. ¿Y por qué dirás, por qué en tercera a la bestia? Porque la bestia es la que se proyecta. Porque el falso profeta lanza toda su luminosidad y alumbra a la bestia. Esta es la Santa Trinidad satánica. Bueno, no santa, la satánica Trinidad. Perdón por el adjetivo santo, no tiene nada de santo. Esta es la satánica Trinidad. El hombre vivirá en la satánica Trinidad en el tiempo del anticristo, con Satanás gobernando por detrás, con el falso profeta iluminando al anticristo, y el anticristo como el 6 último, manifestándose como hombre, el hombre puro, el hombre perfecto que le dice a la humanidad, yo tengo grandes planes para ti. Toda nuestra vida hemos vivido subyugados con el pensamiento religioso aquel, vamos a establecer uno nuevo. Y en estos parámetros va a poner la marca a las personas. Este es el parámetro en el que pondrá la marca. Satanás detrás, el anticristo iluminando y el falso profeta, el falso profeta iluminando al anticristo como el soberano Dios y como el verdadero paladín de las cosas celestiales, en una falsedad absoluta y en un engaño a las personas. Tenemos el último de los elementos, de las características del anticristo que señala Dios en su palabra, que veremos en este estudio. El 10º es que osará enfrentarse con Jesucristo y será eliminado. Tom. Apocalipsis 17, del 13 al 14.
Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Así es. Los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Pero los que no, pelearán contra el Cordero. Y Él mismo los vencerá. Todos los que estén de parte de Satanás y de su Trinidad serán vencidos, incluyendo a la bestia y al falso profeta. Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Así es. Aquí está el final del anticristo y del falso profeta. De ninguna manera esto significa que dimos un mega spoiler para que el estudio de la próxima semana no tenga efecto. De ninguna manera, porque la próxima semana veremos los detalles precisos. Mientras tanto, llegamos a la conclusión de este estudio. Vamos a ver ahora la conclusión de este estudio. El anticristo es la conclusión final de la obra del hombre que ha sido engañado por Satanás. Todas las personas que han pisado el mundo han sido engañadas por el diablo. Y es justamente el mundo quien defiende hasta la muerte este sistema tóxico y destructivo. Incluso ya como creyentes padecemos por nuestra naturaleza que pelea en contra de la fe en Dios, contra el amor sufrido que debemos a quien nos ofende y contra la obediencia pura a su palabra. Pero nunca debemos centrar nuestra visión en el enemigo, sino en la victoria de Cristo sobre toda su influencia y en el poder de Dios que nulifica los efectos de nuestra naturaleza. En este tiempo inédito en la historia, no debemos olvidar que Dios siempre ha sido más que suficiente y que no se mueve una hoja sin su voluntad. En este sentido, debemos mantenernos confiados en su protección, en su provisión y en su propósito eterno al permitir esta crisis sanitaria mundial. Hay un propósito eterno en él. Como nunca, los corazones de muchos están siendo sembrados y muchos otros conquistados. Para este tiempo hemos sido escogidos y llamados. Dios tendrá el cuidado y la claridad para usar nuestra vida con su gracia. Si tienen preguntas, vamos a escuchar a Tom leyendo esta parte. Marcos 6:12. Saliendo los 12, predicaban que todos se arrepintieran. Perfecto. Bien, hay una pregunta. Regresando un poco al punto del número de la bestia, el 600, o sea, realmente el número es 666 o si es 666. Bueno, es el número no importa. Es el número 666. Es la forma en la que nosotros llamamos al número. O sea, lo que tenemos que entender es que son tres valores que forman un número. Un 600, un 60 y un 6. Esta figura del 666 se conoció hasta que los números arábigos sustituyeron la numeración que se usaba antes, cuando fue revelada la profecía. Por lo tanto, el 600 es 600, no es 6. El 60 es 60, no es 6. Y el 6 sí es 6. Entonces es 666. 600, Satanás representa el 600 como la primera figura de la Trinidad satánica.
el falso profeta representa el 60 con cierto poder, digamos, atribuido por parte de Satanás al falso profeta, que proyecta e ilumina toda la atención hacia el anticristo como la figura que se debe adorar, ¿no? Por medio de quien se debe adorar. Gracias. Yo también tengo una pregunta. Cuando hablabas sobre cuando Jesucristo llega durante el Imperio Romano y genera esa relación con el hombre, al generar nosotros ese puente al pensamiento humanista es donde se divide esa relación, ¿no? Bueno, hay más gente que busca la división, ¿no? Eso actualmente, hablaré así en propio, no muchas veces sí lo hago yo, pero a veces pues realmente es mucha gente que veo que lo hace. El hecho de juntarnos a esta corriente humanista nos hace mantener este riesgo, ¿no? De separarnos. Y concretamente me refiero a que hay mucha gente creyente, y me refiero más a creyentes porque pues, incrédulos pueden pensar lo que quieran en ese aspecto, ¿no? Pero como creyentes nos pegamos mucho a la parte salva el planeta, a los animales, que no es que los matemos, ¿no? Como creyentes, sino, o sea, que tengamos siempre ese cuidado que Dios ha tenido hacia su creación, nosotros responsables de igual manera, pero nos quedamos en esa parte humanista de sí se puede salvar el planeta y no sé, y entonces terminamos profesando más esta parte de cuidar al planeta que las almas, ¿no? Entonces, el estar allí como creyente sí se corre el riesgo de volver a estar en esa separación, ¿no? Ok, que amemos la tierra y los animales es un principio fundamental y el mismo Cristo lo establece a partir de Génesis. Vaya, el primer trabajo que Adán tuvo, la misión que tuvo fue nombrar a los animales, o sea, era cuidarlos, era cuidar la creación. No habla en ningún momento que le pasara cuchillo a las bestias. Al contrario, convivía con ellas. El gran problema es que el hombre todo lo ha tergiversado. No es que debamos no hacer caso a cuidar el planeta, no es que yo creo que sí, claro que debemos cuidar el planeta, claro que debemos amar a los animales y cuidar a los animales, por supuesto. El hombre ha abusado de esto, del principio contrario a esto. Ahora, ¿cuál es el punto aquí que no puede sacar a Dios de la jugada para promoverlo? No, cuida a los animales como Dios lo ha pedido. Salva al planeta como Dios lo ha pedido. No, salva al planeta para que los humanos podamos otra vez ser hermanos y nos unamos todos los hermanos humanos para que nosotros que podemos salir adelante sin Dios, salgamos adelante sin Dios. Este es el principio equivocado humanista. Este es el punto que desvió y desvirtuó el pensamiento cristiano cuando se le añadieron elementos filosóficos humanos. No puedes contaminar la escritura divina con elementos filosóficos humanos. Bueno, sí puedes, y eso es lo que generó el problema. Claro que puedes, pues por eso se hizo toda la confusión que existía. Cuando mi abuelo se convirtió a Cristo, me dijo de manera personal, toda mi vida quise este renacimiento, pero qué confuso y qué difícil lo ha hecho la religión. Porque él estaba lleno del pensamiento humanista que había estudiado en el catecismo y en todos los establecimientos religiosos donde él, en la Iglesia Católica, se educó. Esto desvirtuó y confundió el pensamiento. ¿Qué hace el pensamiento humanista cuando se mezcla con la doctrina cristiana? Confunde. Y claro, si la persona no tiene a Cristo, lo deja fuera de Cristo. Sí, claro, pero hay muchas, en ese aspecto, así como lo dices, obviamente en el pensamiento humanista, sacar a la jugada a Dios pues genera esta confusión, pero muchas veces dentro de ese mismo, un ejemplo así concreto, ¿no? Bueno, no un ejemplo concreto, sino una idea concreta sería así cuando tú estás en estos movimientos, digo, porque ya existen muchos movimientos, ¿no? Que si no comer lácteos, que si hacerlo por el bien de la tierra, el que quieras, mucha gente se puede excusar diciendo, no, pues es que no sacamos a Dios de la jugada, al contrario. Pero la realidad es que su vida la determina a esos movimientos. Bueno, eso es sacar a Dios de la jugada. Bueno, ¿no? Bueno, aquí hay un punto importante.
como creyentes no debemos entrar en el ámbito de juzgar a otros creyentes que siguen patrones más humanistas que espirituales. Y ahí sí ya no me atrevería yo a meterme a juzgar a los creyentes. Lo que sí digo es que si tú eres creyente y para ti es más importante cuidar la tierra que cuidar tu relación con Cristo, estás en problemas. Primero debe estar tu relación con Cristo y después sí, a través de Cristo, todos los principios para cuidar la tierra, pero a través de Cristo. O sea, primero es tu relación con Cristo sana, saludable, fiel, y después toda tu preocupación por el planeta, por la grasa saturada, por las azúcares que te hacen ponerte como matrushka, por todo lo que quieras. Pero primero es tu relación con Cristo. Si no, caemos en el riesgo de que todo se desvirtúe y de pronto perdemos de vista que lo importante es tu relación con Cristo y no tanto todo lo demás. Todo lo demás viene por añadidura de tu relación con Cristo. Esto es, o sea, no hay problema si alguien hace ciertos ejercicios para cuidarse, síguenlo haciendo. El punto es que no descuides tu relación con Cristo, que eso sea lo primordial. Y si tú no quieres comer carne porque no quieres comer carne, perfecto, no comas carne, no te comas tu Big Mac. Puedes comer muchas otras cosas sin tener que comer carne porque no quieres comer carne, no comas carne. Aquí el punto no es eso, sino que tu vida no gira en torno al cuidado personal de tu cuerpo y descuides lo espiritual, que es lo más importante. Este es el punto. Muy bien.